de la República Aristocrática, ¿no? Pero en su segundo gobierno, profe, ya no, ya se peleó con el Partido Civil, ¿no? Se peleó con el Partido Civil. Tanto así que después de que ganó las elecciones, él se dio cuenta que el Partido Civil, el presidente, el hijo de Manuel Pardo, ¿cómo se llama? José Pardo y Barrera, ¿no? Ya había ganado Augusto B. Leguía, el presidente era José Pardo, ya, su ex amigo, pero se dio cuenta que estos, el Partido Civil no querían reconocer a Augusto B. Leguía como ganador, ¿no? Entonces Augusto B. Leguía apoyó un golpe de Estado hecho por militares para sacar a los del Partido Civil, ¿no? Y así comenzó su gobierno con un golpe de Estado, ¿no? ¿Qué partidos, chicos, fueron los que nacieron en esta época, ¿no? En esta época nacieron dos partidos muy conocidos, ¿no? El famoso APRA y el famoso Partido Comunista del Perú, ¿no? Partido Comunista del Perú, ¿no? El APRA, profe, ¿qué significa APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? El APRA, chicos, es el partido político más antiguo del Perú que sigue con vigencia, ¿no? Actualmente nosotros conocemos el APRA, ¿no? Todos hemos conocido al presidente Alan García, por ejemplo, era del APRA, ¿no? Profe, y el otro partido, el Partido Comunista del Perú, ¿ya? Que fue fundado por José Carlos Mariátegui, ¿no? Y el APRA por Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre. Entonces, chicos, pero estos partidos políticos fueron fundados en el extranjero, ¿no? El APRA fue fundado en México, ¿no? El APRA fue fundado en México, ¿ya? ¿Por qué fue fundado en México? No es que con esta dictadura civil votaba o encarcelaba a todos sus opositores, Yaya de la Torre era un opositor de Augusto B. Leguía, ¿no? Entonces le dijo, ¿te meto preso o te vas a México? Y dijo, me voy a México. Y en México formó el APRA, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y José Carlos Mariátegui también, ¿no? Lo expulsaron, se fue a Europa. Y cuando estaba en Europa, él vio de cerca, pues, la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa, donde nace el famoso comunismo, ¿no? Y le gustó esta idea, ¿no? De la revolución, simpatizó con las ideas de la revolución rusa y por eso es que formó el Partido Comunista, ¿no? Ahora, más adelante vamos a ver ya que estos partidos cambian de nombre, ¿no? Cambian de nombre. Profe, ¿cambian de nombre? Claro que cambian de nombre, ¿no? El APRA, profesor, pasa a llamarse Partido Aprista Peruano, ¿no? Partido Aprista Peruano, el famoso PAP. ¿No? Pero se lo seguimos conociendo como APRA nosotros, ¿no? Pero el APRA fue fundado en México. El Partido Aprista Peruano, ya como su nombre lo dice, Partido Aprista Peruano, ya APRA, Perú, ¿no? Eso lo fundó después. Y hoy día vamos a ver por qué lo funda de nuevo, ¿no? Hoy día vamos a ver por qué le cambia de nombrecito, ¿no? Y el Partido Comunista del Perú se cambia de nombre como Partido Socialista del Perú, ¿correcto? El Partido Socialista, ¿ya? Esos partidos hacen un cambio de nombrecito. Ahora, chicos, todo estaba bien con mi pata Augusto B. Leguía, todo estaba muy bien, la gente estaba de cierta manera contenta, vamos a llamarlo al inicio. ¿Por qué, profesor? Porque Augusto B. Leguía, ¿qué cosa hizo, profesor? Augusto B. Leguía fue un país aliado de Estados Unidos, ¿no? Pero más que su aliado fue sumiso, ¿no? Entonces se llama que este fue un gobierno entreguista, chicos. Este se llama un gobierno entreguista. ¿Por qué gobierno entreguista, profesor? Porque nosotros, en el gobierno de Augusto B. Leguía, le entregamos casi todos nuestros recursos, todas nuestras riquezas a Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos. ¿Por qué, profesor, le entregamos todo a Estados Unidos? Porque Estados Unidos era el que nos mandaba la plata, pues, ¿no? Le prestaba plata al Perú, pero no te prestaba así porque era bonito, ¿no? Y ahí te presto tal cosa, pero me das las minas. Ya, toma las minas, tú saca todo lo que quieras, pero me prestas plata, ¿no? Los Estados Unidos aprovechó mucho este gobierno, chicos. ¿Ya? Un gobierno entreguista, ¿ya? Entreguista con Estados Unidos principalmente, ¿no? Porque Estados Unidos le mandaba mucha plata a Augusto B. Leguía. Profesor, ¿y cómo acaba el gobierno? ¿Cuál fue el fin del gobierno? ¿Por qué termina el gobierno de Augusto B. Leguía? ¿Por qué lo sacan, profe? Le hacen un golpe de Estado, ¿no? Pero ¿por qué le tienen que hacer golpe de Estado, profe Augusto B. Leguía, si la gente estaba contenta? Claro, al comienzo estaba contenta porque había plata. Augusto B. Leguía, profe, hizo muchas obras, ¿no? Por ejemplo, avenidas en Lima, parques, ¿no? Muchas obras hizo Augusto B. Leguía en Lima, embelleció Lima. Profe, ¿y por qué lo embelleció Lima? Porque en estos años en su gobierno se celebró los 100 años de independencia, ¿no? 1921 se celebraba el centenario de la independencia y para eso, pues se embelleció mucho la ciudad de Lima, ¿ya? Lima
Se quiso hacer también en Ayacucho lo mismo, pero en Ayacucho no se hizo muchas cosas, ¿no? Sí, algunas cositas embellecieron Ayacucho, pero principalmente Lima. Profe, ¿por qué fue el fin del gobierno de mi pata Augusto de Leguía, ¿no? Por el famoso crack del 29, ¿no? El crack del 29, chicos, fue el que generó, en cierta manera, el fin del gobierno de Augusto de Leguía. Ahora tú dirás, profe, ¿qué es el crack del 29? El crack del 29, pues, es el problema económico, la caída económica que tiene Estados Unidos, ¿no? En 1929, Estados Unidos entra en crisis. Profe, Estados Unidos entra en crisis, claro, entra en crisis. ¿Y qué tiene que ver con el Perú, profe, Estados Unidos, no? ¿Qué nos importa que los gringos no tengan plata? Nos importa mucho, pues, chicos, porque los gringos eran los que nos prestaban dinero, ¿no? Augusto B. Leguía tenía plata y daba muchas cosas a la gente porque a Estados Unidos le mandaba plata. Entonces, a Estados Unidos no tener dinero, ya Augusto B. Leguía se quedó sin plata. Y cuando no tienes plata, la gente ya no te va a querer igual, ¿no? Entonces, profe, la gente empezó a reclamar, a protestar, y aparte que también en el gobierno de Augusto B. Leguía, chicos, eh, hubieron muchos escándalos de corrupción, pues, ¿no? Perú como siempre, ¿no? Cuando hubo plata, hacíamos obras y siempre había ahí, ¿no? Las personas aprovechadas, ¿no? Y con esa plata hacer las obras siempre se robaban un poquito o bastante para sus propios bolsillos, ¿no? Entonces, profe, la gente ya cansada de eso, ya, ¿no? Molesta ya con esos escándalos de corrupción, lo sacaron al presidente, ¿no? A Augusto de Leguía, y terminó el oncenio, ¿no? Le hacen un golpe de Estado en Arequipa, y, profe, va a comenzar el otro periodo de la historia, ¿no? El otro periodo de la historia que se llama el tercer militarismo, ¿sí? El tercer militarismo. Ahora, profe, ¿qué pasó acá, profesor, en el tercer militarismo? Este es un periodo, profe, que comprende desde el año 1930 hasta el año 1939. ¿Correcto? Profe, y en este periodo hubo dos presidentes. Dos presidentes. El primer presidente fue el gobierno de el general Luis Sánchez Serra. El gobierno de Luis Sánchez Serra. Luis Sánchez Serra. ¿Ya? Él era un militar, profe, ¿no? Era en ese tiempo coronel del ejército y él es el que le hace el golpe de Estado a Augusto de Leguía. ¿Ya? Le hace el golpe de Estado a Augusto de Leguía, Luis Sánchez Serra. Profe, ¿desde qué año fue? Fue desde el año 1930 hasta 1933, ¿ya? Aunque su gobierno oficialmente empieza en el año 1931, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita, qué pasó, profe. ¿Por qué dice 1930 y empieza en 1931? Ya te lo voy a explicar, no te preocupes, eso lo vamos a ver el día de hoy. Profe, ¿y después quién entró al gobierno? Profesor, después entró al gobierno nuestro amigo Oscar Benavides. ¿Ya? Oscar R. Benavides. Oscar Remigio Benavides, si no me equivoco, fue Oscar Benavides. ¿Ya? Oscar Benavides. También otro militar, profe, que entró al gobierno desde 1933 hasta 1939. Aunque su gobierno solamente iba a ser hasta 1935, ¿no? Hasta 1936. Pero, profe, ¿se quedó 3 años más? Sí, se quedó 3 años más. Ahora también te voy a explicar por qué nuestro amigo Oscar Benavides se quedó 3 años más en el gobierno. Entonces, chicos, este es un panorama general de esta etapa, pues, ¿no? Del Perú, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XX cuando comenzamos los años 1900. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna preguntita? ¿Todo claro? ¿Algo que quieran preguntar, añadir? Profesor, Dime. ¿quién es el presidente del centenario? Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía. Presidente Gusto. del centenario, claro, porque en el año 1921 él fue presidente, él era presidente. Y el presidente del bicentenario sería ya Adelante. su presidenta, ¿no? Pedro Castillo, ¿no? Ya, él 21. sería el presidente del bicentenario, claro. 2021 ya Pedro Castillo. Y el centenario es Augusto B. Leguía, ¿no? Así es, chicos. Listo, muchachos. Entonces, yo creo que empezamos. Vamos a ver. A ver, chicos. Tercer militarismo, ¿ya? Vamos a ver qué pasó en esta etapa del tercer militarismo.
donde hubieron dos presidentes, ¿ah? A ver, pues vamos a recordar quiénes fueron nuestros amigos los presidentes en el tercer militarismo, primero y segundo. Ahorita te los he dicho, a ver, ¿quién fue el primer presidente del militarismo? ¿Ah? Luis ¿Quién fue el Sánchez primer presidente? Cerro. Luis Sánchez Cerro, muy Luis bien. Sánchez Cerro. Luis Sánchez Cerro. Tienes que recordarlo, chicos, ¿ah? Luis Sánchez Cerro. ¿Y quién fue el segundo presidente profe del militarismo? Ahorita te lo he dicho también. Augusto Re, ¿No? Bermúdez. Regimio. Ah, no. Oscar, Oscar Benavides. Oscar R. Benavides. Remigio. Remigio. Muy bien. Oscar Benavides. ¿Cómo escribe Benavides? Así será, ¿no? De chica, ¿no? ¿Cómo escribe Benavides acá? Benavides fue chica, ¿no? Siendo con B grande. Ya está. Oscar Remigio. ¿No? Remigio era, si no me equivoco, ¿no? Pero búscalo, no me acuerdo. Oscar R. Benavides. ¿Listo? Los dos presidentes, profesor del Perú. Cuando hablamos del tercer militarismo, chicos, estamos hablando que empezó en 1930 hasta el año 1939. ¿Ya? No te olvides, entonces, vamos a hablar de esta época del Perú. Profesor, ¿cuándo empieza el tercer militarismo? Empieza después del oncenio de Leguía. Pues, ¿no? ¿Qué pasó, profesor? En el oncenio de Leguía, en el año 1930, profe, 1930, el presidente, el coronel Luis Sánchez Cerro, hace un golpe de Estado, ¿no? Hace un golpe de Estado y lo derrocan al presidente Augusto de Leguía. Entonces, profesor, él entró a gobernar, pero no entró como presidente, profesor, sino él entró como una junta de gobierno, ¿ya? Una junta, o sea que eran tres personas las que gobernaban en Perú, ¿ya? Eran tres personas que gobernaban en el Perú. Ahora, profesor, él estando en el gobierno, en la junta de gobierno, había un descontento popular. La gente no estaba de acuerdo con esta junta de gobierno, ¿no? La gente decía, no, ellos no son presidentes porque nadie los ha elegido a ellos, ¿no? Ellos no son legítimos. Han hecho golpe de Estado, lo han votado a Leguía, está bien que lo hayan votado, pero ellos no, esta junta de gobierno no es pues un presidente, ¿no? Entonces, ¿qué hace Luis Sánchez Cerro, profesor? Luis Sánchez Cerro renuncia, profesor, renuncia a, a la junta de gobierno y se queda como presidente de la junta de gobierno el señor David Samanez Ocampo. ¿Y por qué renuncia Sánchez Cerro? Renuncia, profesor, porque él quería lanzarse en las elecciones a candidato para ser presidente. Entonces, Luis Samanez Ocampo convoca elecciones, chicos, y Luis Sánchez Cerro, que había renunciado, se lanza, profesor, se lanza en esta campaña para ser elegido presidente, ¿no? Y efectivamente hubo elecciones en el año 1931. Profesor, pero para que él se lance de presidente tenía que tener un partido político, pues no, claro, tenía que tener su partido político. Y, profesor, este partido político que él funda, porque él crea su partido político, fue el llamado Unión Revolucionaria. Entonces Luis Sánchez Cerro, profe, crea su partido político para lanzarse en las elecciones, llamado Unión Revolucionaria. Profesor, ¿y a quién se enfrentó en estas elecciones de 1931? Se enfrentó a Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no es cierto? El fundador del AP. Ah, ya, profe. Entonces, en las elecciones de 1931 se lanza Sánchez Cerro versus nuestro amigo Haya de la Torre, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre del AP. ¿Sí? ¿Y quién gana, profe? ¿Quién gana las elecciones? Lo gana Luis Sánchez Cerro, profesor. Luis Sánchez Cerro. Por eso es que su gobierno, profe, de él empieza en sí, su gobierno empieza en 1931 hasta 1933, ¿no es cierto? Profe, en 1930, él al inicio fue presidente de la Junta de Gobierno, pero después renuncia y se queda David Samanez Ocampo. Pero en el fondo el presidente era él, pues, ¿no? En el fondo Sánchez Cerro era el presidente. Ahora, ¿qué pasó en este breve periodo de la Junta de Gobierno, no? O ya en su gobierno propiamente dicho. Lo primero que él elimina la famosa ley de conscripción vial. Esta ley de conscripción vial, chicos, acá vamos a poner gobierno. ¿Ya? El gobierno sí realmente como presidente fue desde 1931 hasta 1930. Ahora sí, profe, ¿qué fue la ley de construcción vial? Tú te debes acordar. Esta fue una ley que creó nuestro amigo Augusto de Leguía. ¿Para qué? Para que la gente, los campesinos, los indígenas, trabajen en favor del Estado peruano construyendo carreteras, ¿no? Entonces todos los indígenas del Perú, sobre todo de la sierra, estaban obligados a trabajar para el Estado en la construcción de carreteras.
y no se les pagaba, pues, ¿no? Es por eso que los campesinos estaban molestos con Beleguía, ¿no? ¿Ya? Entonces, profe, se elimina esta famosa ley de sanción vial que fue una de las medidas que tomó Augusto Beleguía. ¿Qué más? Se crea el famoso Tribunal de la Sanción, ¿no? El Tribunal de la Sanción era así como un grupo de jueces, ¿ya? Era como un grupo de jueces para poder condenar, pues, ¿no? A las personas que actuaban contra de la ley. Ahora, esto es muy importante porque después vamos a ver cómo usó este Tribunal de la Sanción Sánchez Cerro también para perseguir a sus opositores, ¿no? Porque ¿quiénes fueron los opositores de Sánchez Cerro? Los opositores fueron del APRA, pues chicos, ¿no? Porque en la campaña fue Unión Revolucionaria versus el APRA, ¿no? O sea, Sánchez Cerro versus Aya de la Torre. Entonces, cuando él ganó, el APRA en el Congreso tenía muchos congresistas, ¿no? Y en el pueblo también, la gente, pero acuérdate que el APRA fue el primer partido de masas. O sea, que la gente, el pueblo, ¿no? Los ciudadanos, muchos de ellos estaban con el APRA, ¿no? Sobre todo clase media, ¿no? Entonces, este Tribunal de la Sanción es importante porque después lo va a usar para perseguir al APRA, ¿no? Para perseguir al APRA. También, chicos, durante esta Junta de Gobierno, ¿no? O este gobierno de Sánchez Cerro, se aprueba el Estatuto Electoral, ¿correcto? Cuando hablamos de Estatuto Electoral, estamos hablando, pues, de obviamente la creación del Jurado Nacional de Elecciones, chicos, ¿ya? Y todas las reglas, ¿no? De cómo se debe hacer una elección. ¿Listo? Algo también que caracterizó, chicos, algo que caracterizó al gobierno de Sánchez Cerro fue la famosa misión Kemmerer. Esta misión Kemmerer, chicos, fue una misión mandada por Estados Unidos. Estados Unidos. Profe, ¿por qué Estados Unidos viene acá? Porque acuérdate que Estados Unidos le había prestado mucha plata al Perú en el gobierno de Leguía, pues, ¿no? En el oncenio Estados Unidos nos dio mucha plata. Y el Perú le debía plata, pues, a Estados Unidos, pues, ¿no? Eso no te lo va a regalar Estados Unidos. Entonces, cuando cayó el presidente Augusto B. Leguía, vinieron los gringos y dijeron, oye, presidente, ahora, ¿cómo me devuelves, no? ¿Cómo me pagas? Tú me debes un montón de plata, ¿no? Yo le presté a Augusto B. Leguía, pero él es presidente de Perú. El Perú me debe a mí, no Leguía. Entonces, profe, con esta misión Kemmerer, ¿qué cosa hizo Estados Unidos? Estados Unidos trajo a un señor llamado Kemmerer, que era un economista mundialmente conocido, ¿no? Muy famoso. ¿Para qué? Para que él se haga cargo del Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central de Reserva. Entonces, el señor Kemmerer, pues, lo que quería, ¿no? O la excusa o el pretexto era que venía a asesorar, a brindar asesoría bancaria, ¿no? Y le cambian el nombre. ¿Te acuerdas? En el gobierno de Leguía se había creado el Banco Central de Reserva, ahora le cambian de nombre por el Banco Central de Reserva del Perú. Ah, ya, le aumentan el Perú. ¿Listo? Se cambia de nombre, Banco Central de Reserva del Perú. ¿Listo? Eh, También se aprueba la ley monetaria y se crea el impuesto a la renta. Entonces, este señor Kemmerer, este economista Kemmerer de Estados Unidos, es el que viene a asesorar, ¿no? A manejar la economía peruana, ¿no? Profe, ¿por qué viene a manejar la economía peruana? Para que el país, pues, no fracase, no entre en bancarrota. ¿Por qué? Porque si el país fracasa, nadie le va a devolver su plata a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos estaba preocupado para que el Perú, de una u otra manera, se mantenga cierta estabilidad para que le siga pagando, ¿no? Y aparte de eso también se aprovechaban, pues, ¿no? Se aprovechaban, ¿no? De que ellos manejaban la economía en favor de Estados Unidos y no tanto del Perú, ¿no? Pero esto ocurrió en el gobierno de Luis Sánchez Cerro. Ahora sí, su gobierno propiamente dicho, como ya te dije, empezó en el año 1931 hasta el año 1933. Profesor, como él le había ganado las elecciones al APRA, o sea, a nuestro amigo Aya de la Torre, acá ocurrieron varias cositas. A ver, mm, vamos a contarte a ver por partes. ¿Por dónde comenzamos? Primero vamos a comenzar por acá. El conflicto con Colombia. ¿Ya? Tenemos que recordar, chicos, que en el gobierno de Beleguía, en el oncenio, se había firmado el famoso Tratado Salomón-Lozano. Este tratado Salomón-Lozano fue un tratado firmado con Colombia, donde el Perú le entregaba a Colombia el famoso trapecio amazónico. ¿Ya? El trapecio amazónico, una zona que está ahí al norte de Loreto, que históricamente había sido peruana, pero que Colombia también tenía intereses sobre esa zona, ¿no? En esta zona del el trapecio amazónico, había un pueblito llamado Leticia, ¿ya? Leticia, así se llama el pueblo. Hasta ahora existe este pueblo de Leticia, ¿no? Y ese pueblo de Leticia, cuando se le entrega en el trapecio amazónico, pasa a ser de Colombia y ya no del Perú. Entonces, profesor, ¿qué pasó en estas épocas? Como todavía había caucho, como todavía había caucho, los empresarios de Loreto, los caucheros loretanos, ¿no? Los caucheros peruanos,
no querían perder esta zona de la Amazonía, pues, ¿no? Porque en la selva había caucho, ¿no? Y si tú eres un cauchero peruano y Perú le regala a Colombia un terreno, ya no vas a poder sacar ese caucho de ese terreno que le están regalando, ¿no? Entonces, ellos son los que básicamente se organizan, profe, en Loreto. ¿Para qué? Para invadir Colombia, ¿no? Entonces, los ciudadanos de Loreto, dirigidos por los caucheros, ¿ya? Por el interés, la ambición del caucho, se meten a Colombia, a esta zona llamada Leticia, ¿no? Es por eso que acá en el letrerito dice Viva Leticia peruano, ¿no? O sea que ellos querían recuperar esta zona de Leticia, ¿ya? El gobierno en sí, chicos, ni sabía, el presidente Sánchez Cerro ni sabía que se iban a meter a invadir Colombia ni nada de eso. Entonces, pues lo que Colombia hace inmediatamente es mandar a su ejército para votar a estos peruanos, pues, ¿no? Para votar a estos peruanos que se habían metido a Colombia queriendo recuperar la zona de Leticia, ¿no? Y ahí se entera nuestro amigo el presidente Luis Sánchez Cerro, y Luis Sánchez Cerro al comienzo demora un poquito en reaccionar, ¿ya? Como que Sánchez Cerro no quería entrar en guerra con Colombia. ¿Por qué, profesor? Porque el Perú venía de una crisis, pues, ¿no? Acababa de salir Leguía, estaba preso, mucha corrupción, estábamos endeudados y no nos convenía una guerra con Colombia. Pero el pueblo, la gente del Perú sí estaba entusiasmada con esta revuelta. Entonces la gente, dicen que se convocaba voluntariamente, se hacían llamados a los jóvenes para que se integren al ejército, ¿no? Y los dice que los jóvenes de esa época iban al cuartel y se presentaban como voluntarios para ir a esta guerra, ¿no? Para ir a este conflicto con Colombia, ¿no? Entonces, profesor, este fue un gran problema. Poco a poco este tema se fue haciendo más fuerte. El Perú mandó un cierto grupo de militares, fueron pocos, no fueron muchos, ¿ya? A Leticia, y los colombianos ya estaban bien armados, ¿no? Bien, ¿cómo se diría? A ver, bien preparaditos. O sea que lo que mandamos no era suficiente para derrotar al ejército colombiano que ya estaba asentado en la zona, ¿sí? Eso es por una parte lo que pasó. Al final, profe, ¿qué pasó con esta guerra? Al final se puede decir que perdimos la guerra, ¿no es cierto? Perdimos esta guerra con Colombia. No sé si llamarlo guerra, pero sí vamos a llamarle que fue guerra, ¿ya? La guerra con Colombia, porque al final tuvimos que desistir, tuvimos que retirarnos y Colombia se quedó con Leticia, por lo tanto vamos a llamarle que perdimos esta guerra con Colombia. ¿Qué más ocurrió, profesor, durante su gobierno? Durante su gobierno, chicos, se dio muchas rebeliones, muchos intentos de golpe de Estado, muchas huelgas. Profe, ¿quiénes hacían estas huelgas? El APRA. El APRA, profe, era, ¿no? Los militantes del partido aprista, los seguidores de Víctor Olaya de la Torre, constantemente estaban haciendo huelgas, intentos de golpe de Estado contra el presidente Sánchez Cerro. Dos de los más famosos rebeliones, huelgas, motines fueron el motín de marinos en el Callao, ¿ya? Un grupo de marineros, pero no marineros militares, ¿no? Sino marinos mercantes, o sea, los que están en los barcos llevando productos, se rebelan contra el presidente, ¿no? Contra el presidente. Inmediatamente el presidente manda el ejército, ¿ya? Manda el ejército de la policía y son abatidos, ¿ya? Son abatidos. Rapidito frustra este intento de golpe de Estado. Pero quizás la más importante rebelión que se dio en este gobierno fue la rebelión de Trujillo. En Trujillo, en el departamento de la Libertad, ¿no? Un grupo de apristas hace una gran huelga, ¿no? Contra el gobierno. Sin embargo, el presidente nuevamente manda al ejército, manda a la policía y también mató a gran cantidad de apristas. Básicamente, todos los que estaban haciendo huelgas fueron asesinados en ese momento, ¿no? Porque el presidente mandó al ejército, a la policía y ¡bum!, los mató a toditos, ¿ya? Entonces, profesor, esta gran rebelión que el APRA quiso hacer en la Libertad es una de las más famosas rebeliones que ocurrieron en su gobierno. ¿Qué más hizo mi pata Augusto B. Leguía? Augusto B. Leguía en el año 33, ya casi al acabar antes de morir, se promulga una nueva constitución política, la famosa constitución del año 1933. En esta constitución política, profesor, declaró al APRA como un partido ilegal. Al APRA como un partido ilegal, ¿ya? Al APRA como un partido ilegal. ¿Por qué, profesor, lo declaró ilegal? Porque el APRA había sido fundado en México,
Entonces, profesor, si había sido fundado en México, no tenía por qué participar en el Perú, pues, ¿no? Porque es un partido mexicano, ¿no? Así decía el presidente, ¿no? Entonces, profe, al APRA lo declararon un partido ilegal. Y además este presidente, profe, vio una famosa ley de emergencia. Esta ley de emergencia, chicos, ¿sirvió para qué? Para que se haga una persecución a todos los apristas. El gobierno de Sánchez Cerro se dedicó a perseguir a los apristas, chicos. Apristas que encontraban, lo metían preso o lo mataban. ¿Y por qué, profe, lo mataban? Tenía razón en parte, ¿no? Porque el APRA es lo que le hacía la oposición, pues, ¿no? No solo en el Congreso, sino en la calle también los apristas paraban haciendo huelgas, motines, levantamientos, y por eso que con esta ley de emergencia el presidente logró perseguir a los apristas. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué pasó con su gobierno? ¿Por qué solamente 2 añitos si se supone que, profesor, el presidente tenía que gobernar 5 años? Él tenía que ser presidente hasta 1936. ¿Pero por qué solamente hasta 1933? Porque Luis Sánchez Cerro fue asesinado, chicos, ¿ya? Lo mataron a nuestro presidente Sánchez Cerro. ¿Cómo lo mataron, profesor? Bueno, un día, ya en pleno ya conflicto con Colombia, en pleno conflicto con Colombia, yo te dije que los jóvenes se presentaban voluntariamente a los cuarteles para ir a la guerra, ¿no es cierto? Dicen que había más soldados en los cuarteles de voluntarios que soldados en la guerra, ¿no? Porque Perú mandó muy poquitos militares a Colombia. Pero en todos los cuarteles del Perú, sobre todo en Lima, había muchos jóvenes que se habían presentado voluntarios y estaban siendo entrenados en el cuartel para ir a la guerra, ¿no? Estaban siendo entrenados militarmente para que vayan a la guerra. Entonces dice, profe, que un día en lo que ahora se llama el Campo de Marte, ¿ya? En Lima, ahí en el centro de Lima, no sé si conocen el Campo de Marte, hubo un desfile militar. Hubo un desfile militar donde algunos dicen que estaban desfilando los armamentos, ¿no? Los vehículos, tanques, ¿no? No sé si había tanques en esa época, claro que sí, ¿ya? Armamentos, tanques y soldados que iban a ir al conflicto con Colombia, ¿no? Entonces el presidente fue a ver ese desfile, ¿no? Donde todos los que eran voluntarios, ¿no? Que habían sido preparados ya en el cuartel para ir a la guerra, estaban formaditos, ¿no? Habían hecho un desfile para que ya estén listos para irse a Colombia, a la Leticia. Pero, profe, en ese momento que el presidente está en pleno desfile, ¿ya? Está pasando revista, ¿no? Está pasando por delante todas las tropas, es asesinado, ¿no? Es asesinado por un señor llamado Abelardo Leiva. ¿Ya? Abelardo Leiva, que era un militante aprista, sacó una pistola y ¡pum! Le disparó al presidente y lo mató a nuestro amigo Luis Sánchez Cerro. Es por eso que el Perú ya no pudo ir a la guerra, pues, ¿no? Ya esos soldados ya no fueron a la guerra, nos quedamos sin presidente, todo se quedó en stand-by y, profe, así terminó el gobierno de nuestro amigo Luis Sánchez Cerro. Ahora, profesor, como estamos en el año 1931, recién 1933, mejor dicho, faltaba todavía 3 años más para que acabe su gobierno, los vicepresidentes renunciaron, ¿no? Porque cuando muere el presidente entran los vicepresidentes, pero renunciaron también, profesor. Entonces, ¿qué cosa hizo el Congreso? El Congreso nombró a Óscar Benavides, que también era un militar, ¿ya? En el año 1933 entra este presidente, Óscar Benavides. Pero ojo, él solamente entró para culminar el gobierno. O sea, profesor, él tenía que entrar hasta el año 1936, nada más, ¿ya? Hasta que termine el gobierno de los 5 años de Sánchez Cerro, iba a ser presidente nuestro amigo Óscar Benavides. ¿Qué pasó en este gobierno, profesor de Óscar Benavides? ¿Ya? Él a su gobierno le puso un lema, un nombre también, ¿no? Un lema le puso. Orden, progreso y trabajo. Óscar Benavides, chicos, Óscar Benavides tuvo este lema en su gobierno. Orden, progreso y trabajo, ¿no? Esto lo hemos visto en muchos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Vizcarra hace poquito hemos visto, ¿no? Que le llamaba el Perú primero, le decían, ¿no? El Perú primero, era su lema, ¿no? De Vizcarra. Y ese era el lema del gobierno. En este caso, el lema del gobierno fue orden, progreso y trabajo. ¿Qué cosa se dio en el gobierno de Benavides? Se dio la ley de amnistía general. ¿Qué significó esto, profesor? Que anuló esta famosa ley de emergencia con la que perseguía a los apristas, lo anula, y le da la ley de amnistía general. O sea que los apristas ya podían volver a participar en política, por lo menos ya no eran perseguidos como en el gobierno Sánchez Cerro. Óscar Benavides fue más flexible con los apristas. ¿Ya? Incluso Víctor Raúl Haya de la Torre, que había estado preso, es liberado y todo ese tema.
¿Qué otra cosa se da en su gobierno? Profe, se da el asesinato del director del periódico El Comercio, ¿no? El director del Comercio es asesinado en este gobierno, ¿ya? Dicen que también fue asesinado por un aprista, porque El Comercio era un periódico que a ver, iba en contra de los apristas, ¿no? Hablaba mal de los apristas, por así decirlo. Así que fue asesinado el presidente del Comercio. En obras públicas, profe, se hizo algunas cositas interesantes en este gobierno, profesor. Por ejemplo, el Seguro Social Obrero, ¿no? El Salud de Lima. ¿Cómo se llama? Rebagliati, creo que se llama ahora. El Hospital Rebagliati se llama ahora en Lima. Un hospital muy grande, ¿no? Que hasta ahora sigue en funcionamiento. Se dio el famoso Código Civil, pero sobre todo, si le queremos recordar a Benavides, Benavides inició con la construcción de la carretera panamericana, ¿no? La panamericana norte y la panamericana sur, ¿correcto? Profe, ¿qué cosa es la carretera panamericana? Es la carretera que va desde Lima, en el norte va hasta Tumbes y en el sur va hasta Tacna, ¿no? O sea, es una carretera que recorre toda la costa del Perú, toda la costa del Perú, desde Lima hasta Tumbes, bueno, por Piura nomás, porque dice el Ecuador, y desde Lima hasta Tacna, ¿no? Y de ahí se va a Chile la carretera. ¿Correcto? Esta es la famosa carretera panamericana que se da en su gobierno, pero también, profe, se da otra carretera más. Se empieza a construir la famosa carretera central. La carretera central. ¿Alguien conoce la carretera central? ¿Alguien sabe qué cosa es la carretera central? A ver, ¿quién me dice? Cuando hablamos de carretera central, chicos, la carretera central es la carretera que va de Lima a Huancayo, ¿no? De Lima a Huancayo, ¿no? Esa carretera creo que todos la conocemos, todos hemos ido alguna vez a Lima, ¿no? O la mayoría me imagino que conoce, ha ido a Lima. Esa carretera por la que tú vas desde Lima hasta Huancayo, esa es la carretera central, ¿no es cierto? Esa carretera también se empezó a construir en el gobierno de Óscar R. Benavides, ¿correcto? Entonces, chicos, ¿qué más? A ver, como anécdota, ¿qué ocurrió allá? No, pues, ¿cómo fue? Acá, profe, tú me has dicho, profe, que él solamente iba a entrar hasta el año 1936, ¿no es cierto? ¿Y por qué se quedó 3 años más? Porque cuando llega el año 1936, chicos, se llevaron a cabo las elecciones, ¿no? Presidenciales, porque supuestamente hasta ahí nomás era su gobierno, ¿no? Y en estas elecciones, ¿quién ganó, profesor? Ganó un aprista, Luis Eguiguren. Luis Eguiguren era un candidato que estaba muy relacionado al APRA. Y él tenía que ser presidente del Perú, ¿no? Pero, profesor, en el Congreso, ¿ya? Y el mismo presidente y los militares no querían que un aprista llegue al gobierno. Y anularon las elecciones, profesor, de 1900. No debía ganar el Eguiguren. Él tenía que ser presidente, pero lo anulan las elecciones. ¿Y por qué lo anulan, profesor? Porque argumentaron que en estas elecciones había habido el apoyo aprista, ¿no? Entonces por eso lo anularon y no lo dejaron ser presidente a Eguiguren. Entonces el Congreso le dijo a Benavides, Benavides, mejor tú quédate ya, sigue gobernando nomás, ¿ya? Este señor que no sea presidente. Y por eso se quedó gobernando, chicos, hasta el año 1939, ¿ya? Y así el presidente Benavides llegó a ser presidente hasta el año 1939. En 1939 ya él solito dice, mejor me voy, ¿no es cierto? Mejor me voy y convoca elecciones, ¿ya? Convoca elecciones y, profesor, en estas elecciones que se dan en 1939, o mejor dicho, después de este gobierno, empieza otro periodo, ¿no? Otro periodo llamado la Primavera Democrática. La Primavera Democrática, ¿ya? Que eso ya lo vamos a ver en la siguiente clasecita, ¿no? Qué presidentes estuvieron durante este periodo de la Primavera Democrática. ¿Ya, muchachos? Entonces, es por eso que él se queda 3 años más, porque anulan las elecciones, chicos, para que un aprista no llegue al gobierno. Listo. Como curiosidad te quería comentar que, a ver, ¿qué pasó en el año 1939 en el mundo, chicos? ¿Qué pasó en el año 1939? ¿Quién se La acuerda? Segunda Guerra Mundial. Inició la Segunda Segunda Guerra. Guerra. En 1939, chicos, inició la Segunda dice, ¿no? A ver, estamos escribiendo mal. Inició la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Profe, ¿y qué tiene que ver? Como hecho anecdótico nada más, una casualidad, ¿no? Una casualidad. Cuando inició la Primera Guerra Mundial en el año 1918, también era presidente Óscar Benavides, ¿no? Óscar Benavides también había sido presidente provisional nomás, fue un añito presidente, y justo en su gobierno, en 1918, empezó la Primera Guerra Mundial,
Y en este gobierno también inició, chicos, la Segunda Guerra Mundial. Pero él al iniciar la guerra nomás se fue. Igual, en la Primera Guerra Mundial, él también inició la guerra, poquitos meses, y se fue. Él no fue presidente durante la guerra, pero sí fue el presidente del Perú cuando iniciaron las dos guerras mundiales, ¿no? Solamente como hecho anecdótico, fue una casualidad, él no tiene la culpa de nada, pero así se dieron las cosas. Cada vez que entraba presidente, ocurría una guerra mundial. ¿Listo, chicos? Entonces, esa ha sido, chicos, la clasecita de hoy. La próxima semana vamos a hablar de la famosa primavera democrática, donde hubo también dos presidentes, ¿ya? Y vamos a ver por qué se le llama primavera democrática, ¿no? Porque, profe, después de muchos años volvieron a haber elecciones libres y el pueblo ya, los ciudadanos ya elegían su presidente, ¿no? Ya no fueron presidentes militares. Y con él se acaba el tercer militarismo. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Aprovechen para preguntar, los que quieran preguntar algo. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, hola. ¿Preguntas? ¿Ninguna, chicos? Muy bien, muchachos. Les dejo un resumen acá. Les dejo un resumen. Dime, dime. Profesor, tengo una pregunta y no sé si eso, bueno, es una Ya. pregunta capciosa. Dime, dime. A ver, dime. Si una persona nace el 31 de diciembre y la otra persona nace el 1 de enero, ¿se llevarían un año o un día? A ver. Un Muy día sería, bonita profesor. pregunta, Un ¿no? año no creo. 31 de diciembre y la otra nace el 1 de enero, ¿no? A ver, chicos, claro, es una pregunta capciosa, es una pregunta que se puede tomar de varias formas, ¿no es cierto? Vamos a analizarlo así. Siendo estrictos en el tiempo, se llevan solamente un día, ¿no es cierto? Un día. Siendo estrictos en el tiempo, se llevan de diferencia un día. Un día de diferencia. Pero, chicos, a ver, acá hay chicos futboleros, por ejemplo, ¿no? Futboleros. Vamos a imaginarnos que él ha nacido en el año 2004 y el año 2005. ¿Ya? Si hablamos acá en el ámbito futbolero, por ejemplo, ¿quiénes podrían jugar en la categoría 2005? Categoría 2005. ¿Mm? Profe, en la categoría 2005 jugaría este señor, ¿no es cierto? Él nomás podría jugar, ¿no? Profe, pero hay una diferencia, sí, pero él no puede jugar en la categoría 2005. El otro señor tendría que jugar en la categoría 2004, ¿no es cierto? Entonces, profe, es por eso que algunos podrían decir, no, se llevan un año de diferencia, claro, porque son de diferente categoría nada más, ¿no es cierto? Igual que para postular, ¿no? Por ejemplo, para postular a la policía, chicos, este año van a postular todos los nacidos en 2005. O sea, por ejemplo, un chico que ha nacido el 1 de enero del 2005 puede postular este año. Pero si ha nacido el 31 de diciembre, no puede postular. O sea, mejor dicho, él ya podía postular desde el año pasado, ¿no? No está dentro de la categoría, ¿correcto? El año pasado él ya podía postular, él recién puede postular este año, ¿no? Entonces, si hablamos por categorías, sería un año, ¿no? De diferencia. Pero si somos estrictos en el tiempo, un día, ¿ya? Como es una pregunta capciosa, ahí hay muchos temas para analizar, ¿no? Siendo estrictos en tiempo es un día, pero si hablamos de categorías, le lleva un año, porque es de otra categoría. ¿No, muchachos? Así es ese tema. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Ahora. Ya está. Quiero mostrarte un videito, chicos, de resumen de estos dos gobiernos. ¿Ya? Quiero mostrarte un videito. A ver. Tú me dices si lo ves bien. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a ver este videito. Dura 13 minutos, 14 minutos nomás, ¿no? Está cortito. ¿No? 11 minutos dura. Así que empezamos, chicos. ¿Me confirman si se ve bien? ¿Ya? 2, 3, vamos. ¿Sabías que en Holanda cada patrulla de policía por lo menos tiene un peluche? En el caso de que exista un problema donde esté involucrado un niño. No,
Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ronnie Campos y esta vez hablaremos del tercer militarismo, donde otra vez los militares toman el poder por tercera vez, pero este ya sería el último militarismo, porque de aquí hacia adelante ya no hay ningún militar que tome el poder. No, militares de verdad, pues, militares de verdad. Pues ya sabes, si estás en academia preparándote para la universidad, puedes ir a la academia lógica y decir que vienes de parte de Ronnie Campos y te van a dar un 20% de descuento. 20% de descuento, ¿qué más quieres? Es un 20%. Y si estás fuera de Lima, lejos, y no puedes ir hasta allá a la academia, puedes ir al canal de YouTube de Academia Lógica, donde vas a encontrar muchas clases completas. Así que anda, chequéalo. Ahora sí, vamos con el video. Este video es real y grosero. Los datos célebres son puros resúmenes y debido al contenido deberías ponerte a leer. Como ya sabes, ya vimos la República Aristocrática de 1895 a 1919. Y esto lo partimos en 3 videazos. Obviamente sabes que el pueblo se cansa. Entonces ellos apoyan a Leguía. ¿Para qué? Para echar a los aristócratas. Y así lo hacen. Y con eso inicia el oncenio de Leguía de 1919 a 1930. Que también ya hizo un video de esto. Y luego de terminar el oncenio tenemos el tercer y último militarismo de 1930 a 1939. Así que para entender este tema debiste por lo menos ver el oncenio o al menos saber cómo terminó. Como si quieres recontra vago y no vas a ver el video, no te vas a poner al día, no te preocupes, mojón. Aquí está Sherman para que te enseñe, uy, se le ven los huevitos, para que te enseñe todo lo que necesitas saber. A ver, humano, durante el oncenio, Leguía era la mascota de Estados Unidos. O sea, que él hacía todo lo que Estados Unidos le decía. ¿Todo? ¿Para qué? Para dar estabilidad económica al país. Pero recuerda, Chihuahua, en 1929 se da el crack del 29 y esto trae hambruna, desempleo, inflación en todo el Perú. Eso quiere decir que Perú está yendo a la mierda. Exacto, por ende, hay muchas protestas, el pueblo se levanta, la inflación devora el país. Pero de todas estas protestas, una fue la más resaltante. En Arequipa, una protesta es guiada por Luis Sánchez Cerro. Este militar se pone los huevos y ¡pum! Golpe de estado a la puta de Leguía. Y así, cachorros, iniciamos el tercer militarismo. Ay, Leguía, todo por hacer caso a Estados Unidos acabó mal. Por suerte, yo no soy un perro obediente, soy un perro independiente, soy un perro rebelde, un pitbull macho. ¡Cayuto! Tercer militarismo, de 1930 a 1939. Aunque muchos historiadores consideran que el tercer militarismo es mucho más largo, pero como te dije, eso ya lo dejamos para historiadores de verdad y no para youtubers estúpidos. Y para que investigues un poquito, como ya sabes, esta etapa inicia con Luis Sánchez Cerro, gobierno de Luis Sánchez Cerro, Luchito, de 1930 a 1933. Ni bien Luchito llegó a la presidencia, su primera acción fue encarcelar a Leguía, ya que sabrás que él fue el protagonista de muchos actos corruptivos. Si no sabes qué hizo Leguía, pues anda y ponte al día. Me salió arriba, debo ser rapero. Y recuerda, él organizó una protesta e ingresó dando un golpe de estado a Leguía, pero no, él no era el único que se había levantado, no era la única protesta. En todo el Perú había muchos levantamientos y cuando Sánchez Cerro llegó al poder, las demás protestas estaban en su contra, ya que querían que se respetase la democracia y se convoquen a elecciones. Y eso se hizo. Luchito renunció a la presidencia y tuvo que postular. Pero obviamente para postular se necesita de un partido político. Así que él decidió crear su propio partido político porque los demás eran una mierda. Necesito un nombre para mi partido político. ¿Qué nombre le puedo poner? Capitán. Y si le pone Unión Revolucionaria, porque es una unión que revoluciona, ¡cállate! Así que en 1931 se convocan elecciones
donde dos partidos la están luchando. Por un lado tenemos al APRA, representado Víctor Haya de la Torre, y por el otro a Sánchez Cerro, con la Unión Revolucionaria. Estas elecciones la gana Sánchez Cerro, pero este es acusado de fraude por el APRA, ya que se anularon votos de ciertas zonas, y según los apristas, con esos votos, Haya de la Torre hubiese llegado a la presidencia, pero nunca se llegó a comprobar esto. Pero ya si quieres, te investigo un poco, no seas flojo. Obviamente, los apristas están recontra molestos, pero a Luchito no le importó. Señor presidente, hay muchas de estas cosas. ¿Qué podemos hacer? Así se organizan ellos, nunca van a llegar a la presidencia, porque el programa no es tan cojudo como para elegir a la estrellita como presidente. ¿Recuerdas que Leguía dejó al país en la caca, o sea, en la mierda? Entonces, para levantarnos, llega la misión Kemmerer, o sea, la misión Kemmerer. En palabras sencillas, un economista estadounidense viene a Perú a ayudarnos a salir de la crisis económica, diciéndonos cómo debíamos mover nuestro dinero. Pero recuerda, los apristas están enojados con Luchitos y lo señalan como dictador por el supuesto fraude en las elecciones. Claro, porque Víctor se quedó con las ganas de ser presidente. Entonces, empiezan a organizarse y a levantarse, o sea, a protestar, no a levantarse de levantarse. ¿Sí entienden, no? ¿Sí? Okay. Señor presidente, cada vez son más de estas cosas. Debemos hacer algo, y si crea alguna ley para poder cazar esta mierda. ¡Claro! Y esa sería la excusa perfecta para poder cazar, matar y violar a esos roedores, ¿no? Violar no, presidente. Y aquí, Luchito, da la ley de emergencia. Esto quiere decir que declara a todos los partidos que no se habían fundado en Perú como partidos ilegales. Así que ninguna prista podía hacer política. Obviamente, eso pasa con otros partidos. Así que con esa ley se empiezan a perseguir, encerrar, incluso fusilar a pristas y todo partido en su contra, principalmente a pristas. Y si no, pregúntale a tu abuelo, Homo Pajerus, ¿qué estás haciendo? Cazando Pokémon. En sus tiempos cazábamos roedores para nuestro presidente Sánchez Cerro. Eso era cazar, no Pokémones que hacen ahorita. Y listos. Llegamos a 1932. Este año es conocido como el año de la barbarie. ¿Por qué? Primero, el 6 de marzo, una aprista disparó a Luchito, perforándole un pulmón. Recuerda que la persecución de roedores fue un año antes, así que Luchito ya tenía gente que quería asesinarlo. El 6 de mayo, Víctor es atrapado y encerrado. Y al siguiente día, unos marinos se levantan en el puerto del Callao, tomando embarcaciones, pero está retenido. A raíz de esto, la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos fue cerrada, ya que se llegó a la conclusión que los marineros fueron influidos por estudiantes de dicha universidad. El 7 de julio se da la rebelión aprista de Trujillo, donde muchos apristas, entre ellos el hermano de Víctor, asaltan el cuartel Otto-Novan. ¿Así se dice? ¿Sí se dice Otto-Novan? Otto-Novan, donde fueron asesinados varios militares. Esto provocó a Luchito y este dio la orden de atacar con todo, así que fueron fusilados muchos, pero muchos apristas. Aquí la información es bastante variada, porque muchas iniciar una guerra. Sí, vamos a sacarle la mierda. Y de pasar recuperamos todo el territorio que le he entregado. Y sí, Luchito organiza todo el ejército peruano en un gran desfile en Campo de Marte. Y justo mientras él observa el desfile, es asesinado. ¿Por quién? Esto nunca se supo, porque su asesino fue asesinado en ese mismo momento. O sea, ni siquiera se pudo saber la información de él, quién era, quién lo había mandado, por qué lo hizo. Pero aquí existen dos teorías. Una, que fue asesinado por una aprista, y la otra, que fue asesinado por algún militar amigo de Óscar Benavides. Pero eso ya son solo teorías. Así que nos quedaremos con la duda, creo.
Obviamente, como Luchito murió, alguien tiene que asumir la presidencia. ¿Por qué? Porque el Perú estaba saliendo de la crisis económica. En el Perú estaba de moda cazar roedores. Estábamos a puertas de una guerra con Colombia. No tenemos presidente, no tenemos vicepresidentes, porque el presidente se murió y los vicepresidentes, las maricas estas renunciaron. Entonces, el que asume el poder es... Aquí debo cortar el video. Corto el video. La continuación, la siguiente semana. La siguiente. Ya. Ok, entonces cerramos. Ya. Muy bien, chicos. A ver, hasta acá fue la primer gobierno, ¿ya? Espero lo hayas entendido, espero que haya más o menos gustado el video y te haya ayudado para comprender un poquito mejor este primer gobierno. ¿Algún comentario hasta ahí, chicos, de repente? ¿Todo está claro? Ninguno, profesor. Ya está. Entonces, chicos, ahora vamos a ver el segundo gobierno. Dura 5 minutitos nomás. El segundo gobierno dura 5 minutitos donde vamos a... ¿Sabías que si juntamos todos los continentes del mundo? Un ratito, ya está. Entonces, chicos, este segundo gobierno vamos a entrar al gobierno de Óscar Benavides, ¿no? Óscar Benavides. Así que empezamos, chicos. 5 minutitos, lo último. ¿Sabías que si juntamos todos los continentes del mundo, formamos una gallinita? Ya creo que ya debo madurar, ya tengo más de 20 años, tengo que madurar. Y esta vez vamos a hablar de serpinterismo. O sea, vamos a terminar el video pasado. Como sabrás, yo soy recontra vago, y el video pasado hice serpinterismo y no lo terminé porque... Así que hoy vamos a terminar ese video de una forma épica, de una forma seria, de una forma profesional. ¿Cierto, Sherman? Claro, qué mascota. Entonces vamos con el video. Espera. Al final del video hay un comunicado especial para toda la gente que sigue este canal. Planos de mantenimiento de este canal y... Bueno, ahí lo verán. Seguro ya te denunciaron. Este video es real y grosero. Los datos célebres son resúmenes y debido al contenido deberías ponerte a leer. Recordando un poco el video pasado, el tercer militarismo inicia en 1930 con Luchito Sánchez Cerro. Y bueno, Luchito se dedicó a perseguir a partidos políticos opositores, principalmente a priistas, pero al final Luchito fue asesinado en 1933, así que alguien tenía que asumir la presidencia. Porque el Perú estaba saliendo de la crisis económica, en el Perú estaba de moda cazar roedores, estábamos a puertas de una guerra con Colombia, no teníamos presidente, no teníamos vicepresidentes, un presidente se murió y los vicepresidentes, las maricas estas renunciaron. Entonces, el que asume el poder es... Aquí debo cortar el video. Corto el video. La continuación, la siguiente semana. Ya. Ok, entonces, vamos. Ya. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que voy a hacer el video, Tamaro. Mojo, pedazo de cara. Otro video. Mojo. Y bueno, ahí fue donde dejé el video pasado. Y ahora sí debemos terminar el tercer militarismo. Entonces, como tú sabes, alguien debe reemplazar al presidente, pero las maricas de los presidentes renunciaron. Así que el Congreso elige a Óscar Benavides como nuevo presidente para que termine el gobierno de Luchito. ¿Ves? Por eso algunos afirman que el asesinato tiene que ver con Óscar. Pero como te digo, ya son solo teorías. Gobierno de Óscar Benavides. En teoría debería ser de 1933 a 1936, porque su función era terminar con el mandato de Luchito, o sea, los 3 años que le faltaban. Pero veamos qué pasa. En su primer año de mandato, cambia la constitución a la de 1933. Y recuerda, Luchito nos dejó con una posible guerra con Colombia por territorio. Y sí, ese territorio era pero muy confuso, ya que ese territorio era de Colombia, era de Ecuador y era de Perú. Pero en la hoja estaba escrita de una manera rara, algo así como cuando das tu número celular. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Rolistar. ¿Me das su número, por favor, para cobrarle esa deuda de mierda? Claro, mi número es 941-685-740. Entonces repito su número, 941-68-5740, ¿verdad? 41-68-5740. ¿Y qué? ¿De dónde sacas su número? Es mi número. No, pero yo no me lo aprendí así. Y ahora que era digo casi siempre. Pero Óscar tenía que terminar eso. ¿Y qué hizo? Pues lo terminó, cediendo el territorio a Colombia. Bueno, reafirmando su territorio, ya que ese territorio se había entregado en el gobierno de Leguía y Luchito lo quiso recuperar. Óscar
entró con una frase muy peculiar: orden, progreso y trabajo. ¿Recuerdas la ley de emergencia que dictó Sánchez Cerro? Pues Benavides dio la ley de amnistía, donde se dejaba de perseguir a los apristas y otros partidos. Se les permitía organizarse y hacer política, aunque todavía seguían siendo ilegales, pero ya no eran tan perseguidos. Por ende, liberan a todos los presos políticos. Por ende, Víctor Haya de la Torre es liberado. Pero esto, ¿a qué crees que llevó? Sí, otra vez, los apristas empiezan a levantarse. ¿Y ahora por qué? Porque querían ser un partido legal. En 1935, Oscar reabre San Marcos. Recuerda que Luchito lo había cerrado, ya que consideraba que de ahí salía la mayoría de roedores. Y justo después que abren a San Marcos, es asesinado el reportero Antonio Miro Quesada y su esposa. ¿Por quién? Por apristas. Creo que eso se le llama... eso se le llama terrorismo. No se mueva, carajo, nadie se mueva, nadie se mueva. Apaga esa cámara, apaga esa cámara. Redes sociales, ¿no? Redes sociales. Redes sociales, ¿no? Todo eso, cállate. Cállate. En 1936 se supone que debía tener el gobierno de Benavides, así que se presentan varios candidatos, pero solo rescataremos al ganador, Luis Antonio Eguiguren. En teoría, él debió ser el siguiente presidente, pero el Congreso no aceptó eso. ¿Por qué? Porque se lo acusó de que estaba aliado con el partido aprista, o sea, un partido ilegal. Así que Benavides Bolasturas continuó su mandato por unos 3 años más, hasta 1929. Esto ya es cansado para la gente, así que Benavides, para callar a la gente, empieza sus obras: carreteras, comedores, colegios, pistas, parques, arroz. Ya se parece a ese gobierno que te entregaba ahí un saco de arroz, te entregaba tu papa, te entregaba comida, 20 soles, un tupper, hasta que llegamos a 1939. En este año se inicia la Segunda Guerra Mundial, así que Benavides decide dejar la presidencia, porque arrugaba, no, mentira, eso no, convocando a elecciones presidenciales, y toma la presidencia Manuel Prado y Ugarteche. Por ende, inicia la Primavera Democrática, y con esto ponemos fin al tercer y último militarismo del Perú, una época donde el aprismo fue parte del protagonismo. Listo, chicos. Ahora sí, entonces, hemos terminado esta partecita del tercer militarismo, ya, de los dos gobiernos que se dieron, el de Sánchez Cerro y el de Óscar Benavides. Bueno, muchachos, ¿alguna preguntita, chicos, que tengan? Aprovechen. Aprovechen, muchachos. ¿Ninguna preguntita, chicos? Muy bien. Ninguna, Entonces, profe. chicos, ok, muchachos, espero les haya gustado el videito. Nos vemos la próxima clasecita. Cuídense, pongan su asistencia y hasta la próxima. Ya, profesor, chao, cuídese. Listo, chao, chao, muchachos. Hasta la próxima.